Progress. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 2 del nivel número 2. Es un gusto que estén acá con nosotros intentando pues, estudiar náhuatl, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar la clase de este día. Fíjense que ya solo nos queda otra clase similar. Esta clase es de vocabulario igual la próxima semana. Esta semana vamos a estar hablando sobre el cielo, Gaigascu, el clima, todo lo relacionado con el cielo. La próxima semana vamos a estar hablando de la salud, los síntomas, enfermedades, todo eso. Y pues ya después de eso comenzamos con los verbos de una sola vez. Entonces, ya prácticamente esta clase y la otra son las últimas de vocabulario. Y ya de ahí pues las clases pues ya son un poquito más prácticas. Comenzamos a conjugar verbos, a hacer textos y ver un poquito de temas ya más complejos, ¿verdad? Ya son diferentes a los que estamos acostumbrados a ver en el nivel uno y en estas clases pues hemos estado más aprendiendo vocabulario. ¿Y eso para qué? Para darles las herramientas que van a necesitar para comenzar a crear textos grandes, ¿verdad? Sí, se les da como base todo el vocabulario para que después ya tengan con qué trabajar. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema de esta semana es Gaigascu. Gaigascu quiere decir allá arriba. Algunos abuelos le agregan susul de color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, susul Gaigascu, el azul de allá arriba. Sí, Gaigascu literalmente quiere decir arriba, allá arriba. No quiere decir cielo, la palabra cielo como tal en náhuatl no existe, sino que se describe. Algo bien interesante con el cielo es que pues las abuelas lo ven como azul y recordemos que el verde y el azul era el mismo color, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las abuelas dicen que allá arriba hay otro mundo, otra tierra y que lo que nosotros vemos desde acá son las montañas del otro mundo, ¿verdad? Entonces eso es bien interesante. Bien, entonces comenzamos con el tema de Gaigascu. Vamos a dividir el tema en dos partes, Catayúa y Gapeina, y también con las partes del clima, ¿verdad? Vamos a ver lo que tiene la noche, lo que tiene el día y el clima en general. Entonces comenzamos en la noche, Gatayúa, y tenemos tenemos Necital. Cital es una estrella, en plural, Cital. Y una de las estrellas más importantes es el Nextamalani. Nextamalani en náhuatl y en español algunos abuelitos le llaman Nixtamalero. El Nixtamalero es el planeta Venus y pues es una de las estrellas que más sobresale en el cielo, ¿verdad? Y las abuelas en el caso de en El Salvador le llamaron así porque pues es la estrella que sale de primero, ¿verdad? Y es la que más alumbra por la mañana. Entonces es el famoso lucero de la mañana, también tiene diferentes nombres, pero en sí es el planeta Venus y se le llama nixtamalero porque las abuelas dicen que era el único compañero, la única cosa que les hacía compañía a las mujeres que se levantaban antes a las 3 de la mañana a hacer su nextamal o a cocer el maíz. Entonces, por eso es que le quedó el nombre Nextamalani. Es la estrella más grande, ¿verdad? Y bueno, no sé si alguien ha escuchado sobre el nixtamalero o con qué nombre lo conocen ustedes. ¿Alguien lo había oído antes? Es del molino, creo yo, ¿o no? ¿Cómo? ¿Molino? Ay, no, 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 no. Yo sí lo había escuchado Sí. porque parece que en primero o segundo grado aparecen los libros como Ah, el Nixtamal. como el nixtamal. Ajá, En Castilla le llaman nixtamalero. Ajá, el nixtamalero le dicen. Sí. ok. Sí, en Castilla aunque el nombre hoy ya casi se está perdiendo, ya casi. Antes era muy común escucharlo, vea, el nixtamalero, pero como que sí, poco a poco se está perdiendo un poquito el nombre. Fíjense que esta estrella en general para los pueblos nahuas ha sido muy importante.
porque de hecho en México tiene su propia historia. Se dice que Quetzalcóatl o Quetzalcóatl, recordemos que Quetzalcóatl, no sé si se recuerdan de una historia que les conté en el nivel uno donde, bueno, y también lo hemos visto en los talleres de las deidades, no sé quiénes vieron ese taller, en donde hay petrograbados en El Salvador, en el lago de Huija, de la historia de Quetzalcóatl y el enfrentamiento que tuvieron contra Zipacti. Entonces no es una historia que solo se contó en México, sino que también se hablaba en El Salvador, porque está escrita en piedra. Entonces recordemos que la historia de la creación tiene que ver con Quetzalcóatl o Quetzalcóatl junto con su hermano y matan a un gran monstruo en el agua, porque dicen que al inicio todo era agua, ¿verdad? Entonces, bueno, pasa esa historia y entonces Quetzalcóatl también se convierte en el primer rey, el primer Tatuctiani, sí, en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dice que, bueno, Quetzalcóatl y era tremendo. Cometió un hecho malo, ¿sí? Se metió con alguien que no se tenía que meter. Y pues prácticamente él solito, sin esperar que alguien lo expulsara, lo exiliara de su pueblo, él decide irse. Y él decide irse en una balsa en el agua. Y dicen que, pues, Quetzalcóatl sale por la tarde y se pierde a lo lejos en el horizonte y ahí es donde surge el Nixtamalero o el planeta Venus. Entonces, prácticamente es como un recordatorio, vea, que Quetzalcóatl o Quetzalcóatl se convirtió en esta estrella y por eso siempre ha sido importante en general para los pueblos nahuas. También tenemos Necixitl Esta es una frase bien interesante porque es como en náhuatl le dicen a la lluvia de estrellas. Usted dirá, pero si Huetziat es lluvia, ¿por qué no dicen Huetzicitl? Sí, porque en ese caso las estrellas nos tendrían que caer encima. Sí, y pues eso no se puede, ver, nos quemaríamos. Entonces, las estrellas corren. Y esta es una frase que Nancy Sixta me dijo allá por el 2018 y yo la quise anotar porque me gustó muchísimo. Y dice, Necesital an muchiyuhulpagi an yehemet gipiacheilwit. Las estrellas hoy, todas ellas tienen, perdón, las estrellas hoy, todas están felices porque hoy ellas tienen una fiesta. Y a mí me sorprendió bastante la frase que me dijo porque estábamos hablando que ese día iba a haber una lluvia de estrellas y me quedé con la duda, vea, pensando por qué las estrellas van a estar vivas, por qué van a correr, por qué están alegres, por qué tienen una fiesta. Y me puse a investigar un poquito de qué es lo que pasaba en el cielo durante el mes de diciembre, porque fue para diciembre. Y resulta que en diciembre, el 21 de diciembre, es el solsticio de invierno. Y pues prácticamente a partir de ahí las noches son más largas. Entonces ahí dije yo, bueno, qué bonito es ver cómo se veía antes, ¿verdad? Porque prácticamente Nancy Sixta me estaba diciendo que las estrellas estaban alegres porque a partir de ahí las estrellas iban a salir más tiempo en la noche. Entonces es bien bonito esto porque es como una forma muy bonita, ¿verdad? De ver el mundo y las creencias que tienen los abuelos, ¿verdad? Tenemos para el cometa, se llama Citalguat, que sería como una culebra estrella, ¿verdad? Más que todo por la cola. Y, por ejemplo, para una estrella fugaz se le llama Shinnik Nesital. Shinnik no es un nombre, sino que es un verbo. Shinnik significa caerse, bueno, se cayó en pasado. ¿Y para qué se ocupa este verbo? Se ocupa para cuando las cosas caen de forma natural, porque está el verbo wetsi, ¿sí? Como wetsiat, de cae agua, de lluvia. Shinik se ocupa para cuando caen cosas naturalmente, ¿sí? Por ejemplo, hay una naranja en un árbol, ¿vea? Llega a su punto, se cae. Shinik, ¿sí? Sí, cosas que se caen así de forma natural. No es wetsi, ¿sí? Wetsi porque puede interferir algo. Por ejemplo, usted va caminando y estaba liso donde está, wetsi.
Wetski, se cayó, ¿sí? O le empujaron, Wetski, ¿sí? Pero Shinik es algo natural, algo que como la fruta que está en el árbol, nadie la toca, o sea, nadie hace nada, ella se cae sola. Entonces eso es Shinik. Lo mismo pasa con la estrella, ¿verdad? Nadie la puede tocar, nadie la puede intervenir. Shinik necesita es la estrella fugaz. Bien, tenemos ahora las fases de la luna. Metz-ti es luna. Metz-ti, Metz-ti. Eso repítanlo bastante porque las personas, no sé por qué, pero suelen decir Metzi, Metzi para los audios, para los textos que se vienen más adelante. Pero Metz-ti, ¿sí? Ti. Entonces acuérdense de eso. Tenemos acá las fases de la luna. La Neyanwik Metsti es la luna nueva y es cuando prácticamente solo está la orillita. Las abuelas dicen la orillita de la tortilla, ¿sí? Otros dicen la uñita, ¿verdad? De la luna. Eso es Yanwik Metsti. La luna, no sé si ustedes saben, pero se llena, mengúa, desaparece y regresa al tercer día. Entonces, cuando regresas, Yanwick Metsti, ¿sí? Después tenemos que cuando está tierna, que de hecho así le decimos en español, es Selek Metsti, que es su nombre como científico ya sería creciente, ¿verdad? Selek Metsti. Y hay varios tipos de fases de creciente. Cuando está tiernita, o sea que tiene un par de días de estarse llenando, que ha regresado, pues se le conoce como Selek Metsti. Chigautukmetsti, que es la que está a un lado, Chigautukmetsti, es cuando ya casi se está llenando, ya le falta poco, ya está al 90%, podemos decir, arriba, ¿vea? Ya casi se termina de llenar. Cuando se llena completamente, decimos, Chigautuk es que se está madurando, que está casi alcanzando el punto, como que si fuera una fruta o verdura. Selec también se le atribuye a la fruta. Entonces a la luna se le trata como si fuera una fruta, ¿sí? Selec es tierno. De hecho, en español nosotros decimos chele, es que vos sos chele porque sos selec. Sí, porque sos tierno. En náhuatl, la explicación de que por qué la gente es blanca es porque nació antes del tiempo, le faltó agarrar color, ¿sí? Le faltó cocerse, le faltó madurarse en el vientre, ¿sí? Y tenemos Tentuk Metzti, es la luna llena. Tentuk es como que si estuviera lleno hasta la boquita, dice. Ten de boca y tuk, ¿verdad? Es porque está lleno hasta la boca. Se le llenó completamente hasta la boca. Tentuk-Metsti, la luna llena. Yasnegia-Metsti es cuando se comienza a menguar. Hay diferentes tipos de menguante, vea. Cuando se comienza a ser más chiquita, Yasnegia-Nemetsti. Perdón. No, primero es esta. Tenemos Chiquitía-Nemetsti, vamos a dibujar acá. Digamos, está la luna, vea, y ya se comienza a ir. Entonces usted dice, Chiquitía-Nemetsti. ¿Cuándo se comienza a menguar? Y ya cuando queda un pedacito nada más de la luna, que ya se está yendo, es Yasnaya Nemetsti, ¿sí? Entonces son diferentes tipos de menguante, vea. Entonces cuando se comienza a menguar, Shigitia Nemetsti. Y cuando está a punto de irse, que ya casi no queda nada, Yasnaya Nemetsti. Entonces esas son las fases de la luna en náhuatl. ¿Tendrán alguna pregunta? ¿Cuál era la Eso. última fase que explicó? La Jasneguía Metzti. Es siempre menguante, ambas son menguantes, Chiquitía y Yasneguía son menguantes, pero es que como hay diferentes tipos de menguante, vea, Ujú. Chiquitía cuando se comienza a menguar, Yasneguía es cuando ya solo le falta un poquito para irse, Ah, ya ok. que solo está lo último, sí, como hay cuarta menguante, las, todas las menguantes, entonces sería de ver cuál es el nombre científico de ese, vea.
Sí, pero es menguante siempre. Ayush. Sí. Bien, y hablando de esto, también es importante hablar de una tradición que se tenía antes en el pueblo, y es la hora del engendro. En náhuatl, la luna influía mucho en la sexualidad, ¿sí? De hecho, influye mucho en la actualidad, hasta en los partos, pero había una tradición que se hacía antes para tener relaciones sexuales y era como una dieta que se tenía o que se seguía según la luna. Vamos a escuchar dos audios donde dos abuelas nos van a platicar sobre esta tradición y después platicamos un poquito. Sí. Para tener bebés. Entonces, pero yo no sé si eso es verdad y si me puede contar un poquito de eso. Pues fíjese que mis padres decían que cuando era llena la luna, cuando la luna sigue llena, a medianoche pasaba un tambor, dicen. Sí. Es la hora del engendro, la hora del engendro, dicen. En eso estamos, dicen. Sí, respondía, tenían que responder, vea, en eso estamos. Sí, Ajá. en eso estamos, dicen. Entonces ya estaban en el engendro. ¿Sí? Eso es cierto porque mis padres me contaban. Ajá. Y todavía yo conocí un señor que donde vivíamos nosotros, y él cuando amanecía con la cabeza amarrada, la señora le decía a mi esposo, ¿qué le pasaba, don Macario? Ah, no, hombre, don Toñito, le decía así. Nosotros le dice, cuando es llena la luna, nosotros dice, bueno, él decía mentabanco, decía. Mentabanco, decía. Y nosotros los cuidamos porque el mal aire es malo, nos puede dejar hasta sordos, decía. Ajá. Así decían. Y en Tabanco era porque se tenían relaciones, en Tabanco. Ah, sí, eso, cabal, por eso. Tabanco. Mentabanco. Y Nancy, y eso, digamos, pero era un día en especial, un día, o podía ser cuando había luna llena, pero era un día especial, o sea, el día que la sí, luna solo cuando. Ajá. Ajá, como la luna se llena mensual, va. Ajá. Entonces ellos tenían esa dieta cada mes, cuando se llena la luna. Sí. ¿Y ahí se hacía para que los bebés nacieran bien o porque solo ese día se podía o por qué? No sabe. No, para que nacieran bien con la luna sazona y no haya problemas. Sí, no como hoy, decía él. Hoy no, decía él, está en el agua, dice, están haciendo eso. Y no, dice, es malo. Sí, es cierto. Sí, es Sí, cierto. pues, eso es cierto. Sí, Pues porque sí, mis padres. sí existió, vea. Y los que tocaban las campanitas, o perdón, el tambor, eran como los alcaldes o gente de la misma comunidad, o quién eran. No, los alcaldes mandaban esos tambores. Ajá. Era alguien que mandaba. Ellos mandaban. Sí, ellos mandaban los tambores porque ahorita es hora, decían. Ajá. Muy bien, ese es un audio. Vamos con el siguiente. Pues sí, Nancy, eso tenía. Ahora vamos con el audio de Nancy Anastasia. El audio que escuchamos era de Nancy Guillermo. Ahora vamos con el de ¿Cómo Nancy no? Anastasia. Esa hora existía, pero no era tan común. Era el día de la luna que esté esa zona, ¿verdad? Tocaban campanas, y salían dos o tres señores al pueblo con caracoles y los otros gritaban a las 12 de la noche diciendo, ya era hora del engendro. Oh, decía, todos a engendrar, decía. Entonces sí, claro, eso sí es cierto, Héctor. Aquí en Santo Domingo hubo eso. Y como le digo, era luna tan especial, no era luna tierna como hoy, ¿verdad? Hoy les vale ese, ¿no? Ellos decían que cuidaban a la mujer para que la mujer no se les arruinara por día tierna la luna. Lo agarraban solo en luna sazona, en una luna buena. Cuando la luna está en llena, llenando la luna, eso, en ese día es, pero a medianoche. Y otro día amanecían ellos, bien envuelta la cabeza, el lomo, también la mujer y el hombre,
¿verdad? Ajuntando, como antes eran fogatas las que hacíamos, decía mi mamá y mi papá que hacían las grandes fogatas, pero ellos no levantaban todito el día, ¿verdad? Después del engendro, ellos no se podían levantar todito el día, bien entanatados, bien envueltos el lomo, la espalda, se cuidaban, pero ahora no, ahora están engendrando, a ratito están lavando, ¿verdad? Fíjese, hoy no, hoy es a ver cómo lo han agarrado ahora, pero antes no, Héctor, así era, cabal, como usted dice. Habían 2 o 3 con el caracol sonando y todos esos tenían que ponerse de acuerdo a engendrar en luna llena, ¿verdad? En luna llena, oye, así. Bien, ahí está. Vamos. ¿Ya habían escuchado de esta tradición? ¿Qué les parece? Platiquemos un poquito. Ujú. Yo Bueno, nunca la pero había eso era, escuchado. perdón, Sí, eso bueno, yo lo había escuchado, pero solo de la parte así de Sonsonate, porque en otras áreas, pues no, nunca me sonó eso. sí. Bueno, fíjese que yo creo que sí se extendió por otros pueblos, pero tal vez se fue perdiendo, porque me parece que en Panchimalco también tenían esta tradición. Entonces, probablemente era en algunos territorios o en estos territorios en donde hay más presencia indígena, es donde se mantuvo hasta la actualidad. ¿Ve? Ahí en otros, pues se fue perdiendo. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? De hecho, sí, en mi familia, mi bisabuela todavía nos alcanzó a decir esas cosas. Ujú. Ella ya falleció, pero ¿Y ella ella de era dónde era? de Ujú. Izalco, de Izalco. Ajá, sí, sí. Y me acuerdo que mi mamá contaba que mi abuela ya tenía como 85 años y se estaba quedando cieguecita, pero que le decía, no, Ajá, hija, tenés que hacerlo cuando la luna está buena. Y yo sí. en ese entonces estaba bien pequeña, no recuerdo, pero a mi hermana dice que le tocaba el cabello, que no se Ajá, lo cortara y le decía, es que no le crece y te salió así porque no fue buena la luna, le decía. sí. Sí, 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 la luna influye en muchas cosas. En la asesoría de esta semana podemos platicar con Nancy Six Taxing sobre eso también, porque es cierto, hay luna para cortarse el pelo, luna para sembrar, luna con la cual si usted se cae se puede quebrar, luna en la que le duelen sus operaciones, sus quebraduras, de todo. La luna realmente influye mucho en nosotros, pero nosotros nos hemos dejado de fijar en qué fase de la luna estamos, ¿verdad? En los hospitales, cuando hay luna llena, se sabe pues que van a tener más bebés, sí, y influye mucho incluso en el carácter de las personas, ¿verdad? No sé si ustedes sabían, pero según hay estudios y hay información que puede leer, pero cuando hay luna llena es cuando la gente está más enojada, más propensa a enojarse, e incluso cuando hay luna llena también es cuando hay más asesinatos. Entonces, es bien interesante cómo la luna puede influir en todas estas cosas, ¿verdad? Y probablemente nosotros pensemos que es una creencia o algo, pero realmente son cosas que sí funcionan. ¿Alguien más quisiera opinar o decir algo, agregar algo? Igual, mis abuelos me decían, Sujei, no te puedes cortar el pelo tal día, cosas así Ujú. todavía, aunque no están conmigo, todavía les sigo los consejos, pero obvio, acá vivo en los Estados Unidos, yo no puedo Sí, compartir esa información con los demás porque si no, sí. estoy en algo raro. Sí, sí es cierto, sí pueden vernos mal, vean. Ujú. Y bueno, tenemos acá también la frase que se decía en náhuatl de las personas que pasaban gritando la hora del engendro, pues se decía, "An anti huelitic chihuat, an anti huelitic tehcut". Y las personas que estaban teniendo relaciones sexuales debían responder, "Tikchu geta", ¿sí? Que la primera línea dice, ahorita podemos hacerlo. La segunda, ahorita podemos montarnos. Y la otra dice, ya lo estamos haciendo, porque la pareja tenía que responder, ¿verdad? Algo bien interesante también es que según las historias, creo que Nancy, bueno, ambas abuelas creo que hablaban de personas que habían visto haciendo esto y hablaban de que eran ancianos. Entonces, cuando usted se pone a hablar sobre estas cosas con las abuelas,
Resulta que usted probablemente se preguntará, puchica, pero ¿cómo es posible que las parejas ya ancianas, mayores, siguieran teniendo relaciones sexuales? Entonces, algo que no, pues, no es tan común hoy en día. Bueno, y eso definitivamente probablemente era porque era como una dieta de la luna, ¿verdad? Solo se tenía relaciones sexuales en los días de luna llena. Entonces, probablemente por eso es, y solo hay una luna llena al mes, ¿verdad? Entonces, probablemente por eso es que había una larga vida sexual entre las parejas, ¿sí? Porque no existía eso, tal vez esa monotonía o esa repetición, sino que era algo espaciado, algo que se iba espaciando, dando poco a poco. Entonces, si usted hace sus cuentas, son 12 veces al año, ¿verdad? Sí, entonces era definitivamente algo que ayudaba para prolongar la vida sexual de las parejas. Sí, es bien interesante. ¿Vea? También pues lo hacían algunas abuelas dicen para conseguir el bebé, el niño, porque en el campo pues generalmente se busca al niño porque es quien va a ayudar al papá, ¿vea? Al trabajo pesado, a todo el trabajo del campo pesado. ¿Sí? O para que en general naciera saludable. ¿Cómo no? Bien, vamos a seguir. Tenemos también qualu nemexti. Qualu tiene o es el verbo picarse, ¿sí? Es porque qualu nemexti es cuando la luna se pica. Es decir, literalmente eso quiere decir, qualu nemexti se pica la luna, que en español nosotros lo conocemos como eclipse de luna. En náhuatl, según los abuelos, en los eclipses, algo se come a la luna o se enferma como si estuviera con gorgojos o algo adentro. Entonces prácticamente se están comiendo a la luna, se está picando la luna. Y bueno, por eso también existía la creencia de que uno se tenía que esconder, sea la persona que seas, todos salían a esconderse bajo techo porque si no, había un problema, ¿vea? Caían enfermedades. Y seguramente era como el polvillo no sé si usted alguna vez ha agarrado alguna semilla, frijol, maíz, y cuando la levanta usted ve que cae polvo. Entonces lo que caía prácticamente eran las enfermedades en náhuatl. Vamos, Víctor, tiene una pregunta, diga. Bueno, es más que todo contar que todavía yo he logrado escuchar eso, que cuando sucede un eclipse, nacen los niños que tienen paladar hendido o algo por el estilo porque la luna se los comió. Ujú. Sí, esa es otra creencia que se tiene también. Bueno, en general en náhuatl todos tienen que esconderse porque todos podemos ser afectados por la luna, ¿ve? Ajá. En la actualidad se cree mucho en que la mujer embarazada tiene que esconderse, pero antes era en general, vea, porque a todos nos afectaba de alguna manera u otra. Pero nosotros hoy, hoy hacemos al revés, vea, cuando hay un eclipse salimos a ver, entonces, o queremos ver, nos exponemos mucho a esto, pero nuestros abuelos siempre nos decían que no, vea, que hay que escondernos, que hay que meternos, porque pues algo malo está pasando con la luna y algo malo está cayendo también del cielo, vea. Entonces, hay que resguardarnos mejor en las casas para no exponernos, vea, a estas cosas. Gracias. Bien, tenemos ahora qué es lo que pasa en la mañana durante el día. Gapeina. Gapeina. Lo principal, obviamente, es el túnel, ¿ve? Es el sol. El túnel, eh, el túnel es el sol, pero también si usted le pone un posesivo a túnel, es su vida, ¿sí? Para decirle feliz cumpleaños a alguien le decimos Yek Tanestuk Mutunal. ¿Saben por qué? Porque en náhuatl no celebramos el día en el que nacemos o el año que cumplimos. No, en náhuatl lo que se celebra es el día en que se nos fue otorgado la energía, el tunal, ¿sí? Todos nosotros tenemos un tunal, un como solecito interno, una fuerza interna
que es la fuerza que nos mantiene calientitos, que nos mantiene saludables, que nos mantiene con energía. A veces el tunal puede bajar y podemos comenzar a enfermarnos. Y en casos más graves, el tunal puede salirse de nuestro cuerpo. Para eso existe el ritual llamado el llamado del tunal, ¿sí? Ese ritual es uno de los últimos rituales que se manejan en la comunidad, que consiste en varias cosas. De hecho, el llamado del tunal se puede hacer de diferentes formas dependiendo de lo mal que esté la persona. Desde el más sencillo, que ese se lo voy a aconsejar a ustedes, si alguna vez ustedes se sienten cansados, débiles, como a veces usted se levanta, no sé si le ha pasado como sin ganas de nada, sí, así como que, pero no está enfermo, solo es la debilidad, la falta de ganas de hacer algo. Entonces, ahí significa que su tunal está bajando o probablemente su tunal se ha ido. Entonces, generalmente cuando usted quiere energía, usted viene, se golpea las palmas de la mano, se golpea las muñecas de las manos, se golpea la parte interna de los codos, ¿sí? Y se puede masajear o dar golpecitos detrás de las orejas. Pero mientras hace esto, usted se llama con su nombre. Sí, Héctor, vení para acá. Héctor, sí, se llama. Porque recuérdese que en náhuatl usted es su esencia, no su cuerpo. En náhuatl somos dos cosas totalmente diferentes. Está el cuerpo y está su tunal. Imagínese que somos como un vaso con agua. El vaso representa su cuerpo y su tunal es el agua que está dentro. Entonces, usted es su tunal. Sí, su tunal responde a su nombre y su tunal a veces se puede ir por sustos, generalmente por sustos, ¿sí? Por cualquier algo pasa, alguna impresión fuerte y no sé si usted ha sentido que cuando se enferma, se enfría, porque su tunal se fue, su solecito, su fuerza, su energía se fue. Entonces, por eso pierde su calor corporal. ¿Y cómo se recupera eso? Llamándolo. Esa que yo le dije del llamado así es cuando usted está sin ganas de nada. Pero ya cuando usted está más mal, digamos, usted sufrió un susto muy grave o una impresión muy fuerte, ahí sí ya tiene que someterse a baños, sí, tiene que someterse a llamados, ya un ritual completo, vea, después del baño, un sahumerio, sí, ya con ciertas tomas y todo, entonces ya es un poco más delicado y hacerse varias veces hasta que su tunal regrese a su cuerpo, usted vuelva a tener su temperatura normal y uno puede vivir sin tunal también. Eso es bien importante porque usted tal vez recibió una impresión fuerte y probablemente la gente dice, viera que después de ese accidente quedó en depresión, dice la gente, y al tiempo se muere, ¿sí? En la ciencia ahora lo llama depresión, lo llama shock, ¿sí? Diferente. No, después del accidente tuvo un shock postraumático y se quedó así, se murió, ¿sí? En Nahuatl los abuelos ya sabían que era la falta del tunal, ¿sí? Y eso se pudo haber resuelto con un llamado, ¿vea? Y para que su cuerpo volviera a tener esa energía vital que se le había salido. Entonces, eso del tunal también hemos hecho varios talleres sobre cómo llamarlo. Si quieren más información del túnel podemos hablar un montón, vea. Les puedo compartir algunos videos. Más de 2 horas hemos pasado hablando sobre eso. Es muy interesante. También, bueno, tenemos ya regresando al clima, porque en eso estábamos, tenemos Tunnel, que es como se le llama a los rayos solares. Literalmente quiere decir las pestañas del sol. Y aquí en la imagen ustedes están viendo las pestañas del sol. Mishti significa nube o neblina. Algo bien interesante es que la ciencia también confirma que las dos cosas son la misma. ¿Sí? Si una nube o si una niebla está alta, es una nube. Y si está baja, es neblina. ¿Sí? Entonces,
el mismo término, o sea, la misma ciencia lo confirma y los abuelos lo llaman de la misma manera. Mishti es tanto una nube cuando está en el cielo o neblina cuando está en la tierra. Tenemos una oración ahí que dice, Nemishti gitzakwane túnel. La nube tapa el sol. Y tenemos también Neyahualguipia Miyagitastachishka, que sería el arco iris. El arco iris en Santo Domingo de Guzmán no tiene un nombre en específico, sino que se describe. Y dice el círculo que tiene muchos colores. Eso es bien interesante, porque los halos solares, en español le llamamos los halos solares, fíjense que siempre han sido llamados, o dicen los abuelos según las creencias, que los halos solares atraen enfermedades o anuncian enfermedades. Y fíjense que yo por muchos años, yo he seguido, a mí me gusta mucho ver al cielo y he seguido esto de los halos solares, incluso antes de la pandemia. Me recuerdo que siempre lo miraba y siempre sabíamos que venía algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, brotes de dengue, que el Zika, que el chikungunya, que la influenza y diferentes enfermedades. Cada vez que viene un brote de algo, salen a los solares. Y probablemente usted sea un poco incrédulo o incrédula en este tema. Pero si usted se pone a buscar, por ejemplo, noticias de los halos solares, usted se va a dar cuenta que para pandemia hubieron muchísimos, o sea, se vieron demasiado los halos solares y por todo el mundo. Entonces, ahí estamos comprobando que realmente, pues sí, sí es real, ¿vea? De hecho, como 7 días antes de que llegara el primer caso a El Salvador de coronavirus, apareció el halo solar. Y esto de los halos solares incluso se ha contado así en tradición oral, ¿verdad? Que antes de la llegada de la viruela a América, junto con los españoles, también hubieron halos solares. Entonces, prácticamente, porque esa fue otra de las grandes pandemias, ¿verdad? Que fue uno de los aliados para que los españoles pudieran derrotar a los pueblos originarios. Entonces, es algo pues que por muchísimos años, por cientos de años se ha creído que atrae enfermedades o que anuncia más bien enfermedades. Entonces, prácticamente también en esta clase lo que yo les quiero hacer es una invitación para que comencemos a ver el cielo, ¿vea? Porque el cielo siempre nos ha estado hablando y nosotros lo hemos estado ignorando. No sé si alguien había escuchado sobre esto, de los halos solares. No, es la primera vez. Tesu. Sí, es la primera vez, Tomatzin. Ah, bueno, está bien. Igual no había escuchado de eso. Ah, bueno. Sí, pero pueden leer un poquito más y van a ver que sí, es bien interesante esto. Hay muchas señales que nos avisan y que tienen sus significados. Bien, tenemos también cuál lunetúnel, así como el sol, la luna se pica, el sol también se puede picar, vea, y es el eclipse de sol, es cuando al sol se lo están comiendo, vea. ¿Cuál lunetúnel? Bien, tenemos una pregunta con la que también al final de la clase vamos a practicar un poquito, que es ¿Quién tanesik an? ¿Cómo amaneció hoy? Es en náhuatl como se pregunta el clima, ¿sí? Usted le pregunta a alguien, ¿Quién tanesik an? Entonces, usted sabe que le están preguntando por el clima, literalmente es cómo amaneció hoy. Sí, pero generalmente antes, antes que teníamos un clima normal, porque hoy está loco todo el clima, en la mañana llueve, en la tarde hace frío, en la noche calor, se mezcla, ¿verdad? Pero antes generalmente si amanecía lloviendo, pues la lluvia se mantenía, si hacía mucho frío, el día era fresco, ¿sí? Y así. Entonces, pero hoy el clima se ha cambiado un poquito por el cambio climático, ¿verdad? Pero generalmente, pues así es como se preguntaba antes. Gentanesik an, ¿cómo amaneció hoy? Para preguntarle cómo estaba el clima a las personas. Tenemos ahora la palabra sesek, que significa frío, ¿sí?
ojo con esto, aquí va la primera regla. En náhuatl vamos a tener prohibido el verbo nemi cuando se trata del clima, ¿sí? A usted le va a hacer falta y va a querer ocuparlo en todo lo del clima, pero no lo puede ocupar. Tenemos, por ejemplo, digamos, si usted dice, ahorita está helado, dice usted. An, probablemente usted diga, an nemisesek. Sí, no sé si piensan ustedes que estaría correcto. Pero no, ¿sí? En náhuatl no necesitamos del nemi. El nemi con el verbo, nemi es estar, ¿verdad? Entonces, pero con el clima no se lleva. Entonces usted dice, an sesek. Ahorita está frío, helado. Ya lleva el está implícito. No necesita de nada, vea. An tadwik sesek. Hoy amaneció frío. ¿Sí? El verbo tener frío es sekmigi. Usted dice nahani sekmigi. Yo tengo frío. ¿Sí? Y tenemos ahora también el verbo tutunik. Bueno, no, perdón, no es verbo. Tutunik es un adjetivo, igual que sesek. Tenemos tutunik, pero con tutunik quiero decirles que hay 3 tutunik y hay que tener mucho cuidado según el contexto. Resulta que el primero es este que estamos viendo, tutunik, que significa caluroso, caliente de caluroso, ¿sí? También pues caliente, ¿ve? Ahora, también está tutunik, que este se ocupa con pía y es la fiebre, la calentura. Sí, esto lo vamos a ver la otra semana. Sí, con la fiebre, pero se ocupa con otro verbo que es pía. Y tenemos la palabra tutunik, que cuando se conjuga, así como con naja, por ejemplo, naja ni tutunik, taja ti tutunik, yaja tutunik y así. Si usted le llega a poner el ni, como que es usted, ya está hablando de algo sexual, que sexualmente usted está caliente, ¿sí? Naja ni tutunik, dice usted. Ya eso es sexual, ¿verdad? Ni tutunik, titutunik, tutunik, eh, sí, con cualquier prefijo sujeto. Entonces hay que tener cuidado con eso porque pues puede dar a entender otra cosa que no quiere, ¿verdad? ¿Sí? La palabra calor, fíjense que como tal no es una mezcla entre español y náhuatl porque decimos calormigui, calormigui. Entonces usted dice, naja ni calormigui. Yo tengo calor, es el verbo. Pero con que usted diga, por ejemplo, vea, sultutunik, muy caluroso está, ¿sí? Muy caluroso está. Entonces, se entiende que usted tiene calor, vea. ¿Sí? Tutunik, dice usted, ahorita está caliente, caluroso. Y como vemos, no necesitamos en ninguna parte el nemi, ¿sí? Ahorita, al principio, usted va a decir, está caliente, nemi tutunik, va a querer poner el verbo nemi, pero acuérdese que no se puede ocupar el verbo nemi. ¿Hay alguna pregunta de eso? Jesús. Jesús. Bueno, seguimos. También vamos a hablar sobre uno de los señores. Este tema pues, a algunos les puede gustar, a otros no mucho, dependiendo de lo que ustedes crean. En náhuatl tenemos al señor viento. El señor viento se llama Ejegat. Ejegat es el señor del viento, ¿sí? Y es el único señor que hasta el día de hoy sigue con su título intacto de señor. Señor, entiéndalo usted como Dios, ¿sí? La palabra Dios fue una palabra traída con los españoles y la religión nueva. Entonces, como tal, antes no habían dioses, ¿sí? No habían dioses porque la palabra Dios no existía, ¿sí? Habían señores y señoras. Taxin Ejegat es el señor viento
el Stone Norte, dicen algunas abuelas también. Y Taksin Ejegat es un ser que está vivo. Y hasta el día de hoy a Taksin Ejegat los abuelos le siguen llamando Taksin Ejegat, ¿sí? Mientras que hay otras deidades ocultas por ahí que hoy son brujas, son espantos, son espíritus, ¿sí? Son otras cosas, ya han sido degradadas para otras cosas. Pero Ejegat es el único que sobrevive en la comunidad hasta el día de hoy. De hecho, por ejemplo, Nancy Sixta el viernes nos puede contar un poquito más ella sobre esto en asesoría. Recuerda que le danzaban a Taksin Ejega todavía. O sea que la danza a él o el culto hacia él no desapareció hace mucho, ¿verdad? Sí, y de hecho se le dejó de danzar en Santo Domingo de Guzmán porque alguien murió durante una de estas ceremonias. Eh, Hacían estas danzas a Don Viento, a Don Norte en unos sembradíos y alguien cayó y fue atravesada por una como estaca que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se prohíben estas danzas o estas ceremonias que se le hacían a él, pero, o sea que hasta hace muy poquito tiempo se le dejó de hacer como culto, por así decirle. Entonces, Ejegat es un ser inteligente, es como usted, como yo, es un ser vivo, respetado, y tiene conciencia, no es como en español, ¿sí? Que usted dice viento y es como algo inerte, algo que no tiene vida. En náhuatl el viento decide a dónde ir, dónde estar, dónde quedarse, todo lo decide él, ¿sí? Por ejemplo, cuando comienza a hacer viento, usted dice, ah, comenzó a soplar el viento, dice usted. No, en náhuatl se dice, comenzó a venir el viento, porque él está llegando a ese lugar. El viento puede decir, ah, no me gusta aquí, me voy a ir mañana para allá, vengo de nuevo mañana, me quedo. Sí, él decide todo lo que hace según los abuelos. Hay una historia bien interesante, si el viernes se conectan, busquen en internet los códices de cómo era Ejegat, cómo es representado en los códices. Porque en la historia que nos van a contar el viernes resulta que es igual a la descripción que Nancy Sixta nos cuenta. Y Nancy Sixta pues nunca había visto y su familia nunca habían visto códices. Su abuelito le contaba las historias y es algo que se ha transmitido de generación en generación, ¿ve? Para que comprueben cómo es y qué tan parecido a la historia que tenemos de Taksin Ejegat eran las representaciones que se hacían antes de la llegada de Colón, ¿verdad? Bien, tenemos también una frase que es bien interesante que dice Ahuya puputuga neihiyu nejegat, que dice rico es el aliento de Ejegat. Rico huele el aliento de Ejegat. El ijiu es, en otras partes le dicen a los salvadoreños, el juelgo de la gente, el aliento, vea. ¿Sí? Y esta frase se dice cuando usted está solo, sola en su casa y de repente le llega un olor, ¿sí? No sabe de dónde viene, no sabe qué es. Le llega, por ejemplo, como el recuerdo y el olor de la persona que le gusta probablemente, ¿ve? O de una comida que le gusta y no hay nada cerca, ¿sí? Se podría utilizar como cuando se siente el olor a tierra mojada. Sí se podría usar también. Es como para cuando llega un olor de la nada, así de que usted, qué rico, y nos recuerda algo. Entonces, en náhuatl, los abuelos lo que creen es que viene Taksin Ejegat a soplarnos. Entonces, es como que nos trae algo, pasa cerca de nosotros y nos tiró su aliento. Todos nosotros tenemos Ijiyu y el Ijiyu solo se le otorga a los seres vivos y el hecho de que Hega tenga Ijiyu significa que es un ser vivo como nosotros, ¿sí? Todos tenemos Ijiyu, ¿verdad? Creo que en el nivel uno hablamos un poquito de esto, en donde, por ejemplo, a las velas, en los entierros, la gente se baña porque se les pega el Ijiyo del muerto, ¿verdad? En español decimos con O, en náhuatl Ijiyu.
¿sí? Son creencias, ¿verdad? Que pueden llegar a enfermar a la gente. Eh, Tenemos otra frase en donde vemos que Hegat tiene vida, ne Hegat muy agualú aguantescu, el viento se hace yagual, dice, y sube. Es decir, que el viento está dando vuelta y subió para un remolino. Y tenemos otros tipos de viento o brisas en náhuatl. Tenemos el ejegachín, que es una brisita normal. Durante el día usted de repente siente un soplo de aire. Ese es ejegachín. Pero generalmente por las tardes, noches, más o menos como a esta hora, comienza a soplar un viento o un poco más temprano. Comienza a soplar el viento, pero es frío, es helado. Entonces, ese es el tepejegat, ¿sí? Es un aire, es un viento que baja de la montaña. Ese es el tepejegat, es un airecito más fresco, más helado, ¿sí? Esos son los dos tipos de brisa que existen. Tenemos algunas palabras para la lluvia. Usted conoce Wetziat, ¿sí? Es la común, la más normal. Recuerde que Wetziat significa cae agua. Si está lloviendo mucho, subsul Wetziat. Tenemos la palabra Shich Shini, que es pringar, ¿sí? Cuando está pringando, está sirneando, dicen algunas personas también, vea, cuando está cayendo gotitas. Y tenemos una frase en donde hace alusión a alguien que nos hace recordar a Taksin Taluk. Taluk es el señor de las aguas o el señor de la lluvia. Cuando, por ejemplo, está pringando, la gente, los abuelos dicen, Anteya gimaga wei at maya shishini. Y aquí dice, hoy, an, teya, ya no, está dando él mucha agua, solo está pringando. Entonces acá nos hace cuestionarnos, ¿quién es ese él? ¿Hay alguien dando agua, echando agua? También de esto hablamos un poquito en el nivel uno. No sé si se recuerdan del equipo de la lluvia. En náhuatl se cree que está la Puyancú en la tierra. La Puyancúa con su canto forma las nubes de tormenta. También están los huracaneros, que son unos muchachos, los muchachos que nacieron del morro, en una historia que nos contó Nancy Sixta en el nivel uno. Estos muchachos que nacen del morro, en otros países, en otras ciudades también son llamados diferentes. En Santo Domingo de Guzmán se les llama huracaneros, también se les llama arbolarios, en otras partes como en Izalco se les llama tepehuas, en Nicaragua se les llama, ¿cómo se les llama en Nicaragua? Se me ha olvidado. En México les llaman tlaloques. ¿Cómo se le? Los managuas se les llama en Nicaragua. Entonces hay diferentes nombres que se les dan a estos personajes. Estos son unos muchachos y muchachas, porque hay mujeres también, que ellos guardan el agua, dicen las abuelas, en sus matatas. Y usted dirá, pero la matata tiene hoyos, pero eso es su capacidad. Sí, en la historia, no sé si ustedes se recuerdan de la historia de Nanahuatzin, salen por primera vez que nos la contó Nancy Sixta en el nivel uno, sale que los niños le ponen una prueba a Nana Watson y resulta que una de ellas era que Nana Watson llenara la matata de agua, pero ella no tenía ese poder. Entonces los niños lo hacían porque ellos tienen un cierto control del agua, ¿sí? Estos niños cuando crecen se vuelven en los tepeguas o en los huracaneros, vean. Entonces, estos niños son los que llevan el agua al cielo en sus matatas. Allá tienen, supongo yo, un recipiente o algo donde la guardan. Y si el señor de las aguas, don Taluk, autoriza, dejan caer el agua, ¿sí? Por eso es que él da el agua, ¿sí, Ricardo? Hola, Ajá. no sé si me confundí, pero yo no Ujú. era
los huracaneros que también estaban aliados con Ejegat. Sí, también. Bueno, digamos que sí, no. Bueno, los que están aliados, digamos que son Taluk y, bueno, no, ni tan aliados, son enemigos, de hecho. En la historia son enemigos porque pelean. Lo que pasa es que los huracaneros también hacen viento, pero los huracaneros solo se encargan de hacer el viento antes de la tormenta. No sé si han sentido ustedes cuando va a llover que se viene un viento bien raro, muy violento. Ese es el viento que hacen los huracaneros. No, ese viento no lo hace Hegat. Entonces, como tal, no son aliados. El aliado de Taluk es Xipetztutegu. Quizás con ese lo está confundiendo, que es el señor de la regeneración. Porque cuando llueve, El, todo se el, el, regenera. el Dios Ajá. reencarnado, el del día de la cruz. Sí, el del Día de la Ajá. Cruz. Ajá. Ah, sí, esos son los aliados. Sí, no, con Ejegat de hecho son enemigos. Tengo un video contando una historia, la historia de cómo se pelea Ejegat y Taluk. Según las abuelas, pues se pelean en cada cambio de estación porque uno reclama la temporada, ¿verdad? Dice Taksin Taluk, ya me toca a mí, me toca gobernar a mí el cielo. Y viene el otro y le dice, pues no, todavía estamos en mi tiempo. Y se pelean cada cambio de estación, dicen las abuelas. Entonces sí, son como que no se llevan muy bien y por eso sus ayudantes hacen el viento de las tormentas también y los rayos. Sí. Todo el mundo de la lluvia es bien interesante porque para todos los abuelos tienen su explicación. Vea, el aleteo de los huracaneros forma los truenos también. Entonces, todo es bien interesante porque todo tiene su lógica según los abuelos. Em, Bien, tenemos también cuando está lloviendo con sol, se llama Munamictía Nemasat, que literalmente quiere decir se está cazando el venado o la venada. Y la frase es bien curiosa porque dice, Anta chía netunal, hoy ve el sol y da agua, y él da agua. Quizás está cazando el venado. En español diríamos está alumbrando el sol y está lloviendo. Quizás está cazando el venado. Pero volvemos a ver ahí, ¿verdad? Él da agua. ¿Quién es ese él que está dando agua? ¿Verdad? Y solo nos llega a pensar en Taluk. Pero si usted le pregunta a las abuelitas hoy quién es el que da las aguas, pues le va a decir Dios, Jesús, ¿verdad? Ya no lo ven como Taluk, porque pues, hoy la religión nos ha enseñado que es otra cosa, ¿verdad? Que es el Dios cristiano quien se encarga de todo. Tenemos también Tapayawit. Tapayawit es el se me ha olvidado el nombre. Es el temporal. Cuando hay temporal que llueve, llueve, llueve. También acá nos hace referencia a alguien. Dice, hoy an Gichiwa. Él está haciendo Tapayawit. Y vuelve a preguntar si usted, ¿quién es él? ¿Sí? ¿Quién es el que hace el temporal? Y siempre le va a recordar que está sin Taluk, ¿verdad? Taxintalu, que es el encargado de la lluvia. Bien, tenemos aquí Yuwagi, que es nublado. Para repasar un poquito, digamos que ustedes quieran decir, ahorita está nublado, vea. Probablemente su primer pensamiento es Nemi, Yuwagi. ¿Sí? Recuérdese que el verbo Nemi con el clima está prohibido. Yuwagi. Y es todo. Ahorita está nublado, ¿sí? Anga wigimagaat. Quizás él va a dar agua porque está nublado. Volvemos a preguntarnos quién es ese él, ¿sí? En español usted diría quizás va a llover porque está nublado. Tenemos Ahuech, que es el rocío.
Fíjense que me he dado cuenta de que el nombre de Aguachapán lo están traduciendo bien raro y están diciendo como que es el lugar de los pinos o no sé qué aparece en Google. Pero bueno, eso de los pinos, vea, de dónde son originarios tendríamos que ver. Entonces, Ahuechapan, según lo que yo tengo entendido, viene de Ahuech, que es el rocío, y Apan, que es abundancia, donde abunda el rocío, o el río del rocío, ¿verdad? Donde abunda el rocío. Entonces, pero lo están traduciendo como donde abundan los pinos, me parece. Pero la palabra pino, de hecho, creo que no existe porque no son originarios de acá, si no estoy mal. Entonces, pero bueno, sería de consultarle a alguien de allá, vea, qué es lo que oía que significaba. Em, y tenemos Neish Sesek. La semilla helada es el granizo. Neish Sesek alguiga gugulis. La semilla helada trae enfermedades. Tepeyat, Tepeyat, acuérdese que hay una E y una A, entonces rompe el diptongo con una Y, vea. Netepeyat es la creciente. Cuando llueve mucho, el río sale, viene una corriente muy fuerte y pues crece, vea. Es la creciente del río. Walespunetepeya diga guimaga at. Viene la creciente porque él dio agua, porque está lloviendo. Seguimos. Tenemos cuando el cielo está quebrado, pues decimos Sayanik Nemishti, si es poco, y si es bastante quebrado, Sayanik Nemishti. Sí, como en la imagen sería Sayanik. Sayanik Nemishti es cuando usted ve un par de nubes quebradas, pero no está todo el cielo así. Cuando está completamente, sí es Sayanik. Generalmente también lo de las nubes quebradas dicen que significa temblor, ¿vea? Bueno, de hecho significa dos cosas, temblor o frío y viento. Cuando están muy separadas las nubes es frío y viento y cuando están unidas y quebradas es temblor. También, ¿vea? Eso creo que la mayoría lo ha escuchado, ¿vea? ¿O no? ¿También es nuevo para ustedes o sí lo han escuchado antes? Eso sí. Sí, ese sí. Sí, muy bien. Bien. Y tenemos con los truenos, hay algo bien interesante acá. Los truenos, los rayos y todo eso. Tenemos Tiquini o Salani, que es el trueno. El trueno tiene dos nombres. Usted le puede llamar Tiquini o le puede llamar Salani. Los dos nombres se usan por igual, Tiquini o Salani, los dos nombres. Ahora, el relámpago tiene dos nombres también. Uno descriptivo y el otro es mucho más antiguo. Tatahuilúa quiere decir alumbra, porque el relámpago alumbra, ¿sí? Pero su otro nombre es Tenshishippe, ¿sí? Recuerde que Ten es la orilla o es la boca de algo, ¿sí? Y Shipe puede significar o puede referirse a Shipe, que es el Señor de la regeneración, el del Día de la Cruz, el que todo el mundo lo conoce como Shipetotec, ¿sí? O puede ser pelado también, porque ese señor como que se le cae la piel, por eso se llama Shipe, vea, porque es pelado. Entonces, em, preguntándole a las abuelas, vea, mire, ¿por qué se llama Shipe? Entonces me dice, ¿por qué parece que se está riendo? Me dice. Y no sé si esto lo han visto ustedes y si no, la otra vez que esté lloviendo y relampagueando, salga a ver el cielo. Y de verdad, el relámpago parece que es una sonrisa grande en el cielo. ¿Sí? Entonces es como que de verdad una boca estuviera pelada o como que Shipe se estuviera riendo. Entonces es bien raro porque es una risa que da miedo, vea, el relámpago. Y hasta que no lo mire usted en el cielo no lo va a entender.
Entonces, salga a ver la próxima vez que esté lloviendo y relampagueando y se va a dar cuenta que sí, el relámpago viene en forma de risa. Por eso se llama así, Tenshikshipe. Y tenemos Witsnetumaktit, que es como se le llama el rayo. Esa es una descripción. Dice, viene el gran fuego, ¿verdad? Sí, porque la electricidad que trae, pues en náhuatl es igual a fuego. Sí, porque el rayo cae en un árbol, el árbol se quema. Sí, agarra fuego. Entonces, Witsnetumaktit literalmente es viene el gran fuego. Ichkat es el nombre que se le da ahora a la nieve, pero literalmente Ichkat significa eh, algodón. Entonces, Wetsi Ichkat es nevar, está nevando, ¿vea? Sí, pero solo Ichkat es algodón. Wetsi Ichkat, nevar. Sin Temugnetal, esto no es como tal un fenómeno, sino un desastre natural, que es la inundación. Sin Temuk, vamos a descomponer esta palabra. Sin Temuk viene de Sin, que es la base de algo, todos tenemos una base, ¿se recuerdan? Y tenemos Temu, que Temu es el movimiento del agua. Temu es el movimiento del agua. Es bien raro, ¿verdad? Porque en español no tenemos un nombre para esto. Usted deja, por ejemplo, bota un poco de agua en la mesa y el agua comienza a moverse. Eso es temu. Usted ve el río y ve que lleva su corriente, lleva su ritmo. Eso es temu. ¿Sí? Temu es el movimiento que tiene el agua. ¿Sí? Bota algo y el agua va caminando, ¿verdad? Eso es temu, el movimiento del agua. Entonces, Sintemuk literalmente es como que en la base de algo se movió el agua. O sea, se inundó la tierra. Entonces, esa es la palabra para inundación, Temuk, Sintemuk. Tenemos esta otra palabra que es amiguilis, es la sequía, que se está dando mucho, ¿verdad? Pero también por el cambio climático. Y acá tenemos una frase que vamos a analizar, por eso es tan grande esta diapositiva. Waktuk netal, se ha secado la tierra, annemi amiguilis. Voy a subrayar esto porque usted dirá, nos dijo que Nemi estaba prohibido, y aquí aparece. Tegimagat, la tierra se ha secado, hoy hay sequía, no da agua, él no da agua. Sí, es como que en español diría, se secó la tierra, hoy hay sequía, no ha llovido, no hay lluvia. Entonces, ¿por qué hay un Nemi acá? Nemi amiguilis, dice. No sé si ustedes se recuerdan, también en el nivel uno hablamos un poquito de esto, que hay tres Nemis. Está el Nemi de estar, donde usted dice, por ejemplo, Gen Tinemi, ¿cómo estás? Ah, Nahani Nemi Yek, dice usted. O también usted dice, Nuchan Nemi Tignetechan Guzgatan. Sí, por ejemplo, mi casa está en el pueblo tal. Nemi estar. El segundo Nemi es el verbo o es la palabra, bueno, es el verbo haber. Es decir, hay, ¿sí? Por ejemplo, usted dice, hay pupusas. Nemi gugumutsin. Hay pupusas. Hay tortillas. Nemi tamal. ¿Sí? Hay jocotes, ¿verdad? Nemi shugut. ¿Sí? Con Nemi. Nemi es a ver, hay y a ver. Bueno,
Está difícil porque ya pasamos un montón para la persona que me está pidiendo las traducciones, ¿vea? Pero igual vamos hablando sobre ellas. Si necesitan tiempo también me avisan para que puedan ir copiando. Tenemos también otro NEMI que es el Nemipal. Esto les va a servir muchísimo en este trimestre porque vamos a hacer muchos cuentos y los cuentos llevan muchos Nemipal. Nemipal significa tener que o deber de. ¿Sí? Por ejemplo, dice usted, tengo que hacer mi casa, tengo que irme a mi casa, ¿sí? Tengo que cuidar a alguien, debo de cuidar a alguien. Se ocupa mucho para los cuentos en este nivel. Vamos a hacer, en este nivel vamos a hacer varios cuentos, vamos a hacer unos 4, ¿sí? Entonces, vamos a tener mucha práctica. Entonces, se ocupa mucho para eso y es una palabra que no va a cambiar. Esto es algo intraducible. Hay muchas palabras en inglés para los que han estudiado inglés o pueden un poquito de inglés, que hay palabras que si usted intenta traducir palabra por palabra, pues no es lo que usted cree, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra de butterfly, ¿verdad? Usted dice, es una mariposa, ¿qué? No, es una mariposa, si la traduce así, pero si la traduce por palabra, sí, es una mantequilla que vuela, una mantequilla mosca, sí, entonces usted dice, no, no da si yo hago la traducción, pues en náhuatl nemipal es igual, porque si usted dice nemi es estar y par es para, no me da la traducción. No tiene que buscarle traducción porque así es la frase, no cambia de persona, ni de número, ni de nada. Entonces, por ejemplo, usted dice, Nemipal ni mumachtia, tengo que estudiar, ¿sí? Y con naja, no cambió nada. Nemipal timumachtia, tenés que estudiar vos. No cambió Nemipal. Nemipal mumachtia, tiene que estudiar él o ella, no cambió nada. Nemipal timumachtia, tenemos que estudiar nosotros. Y Nemipal nunca cambió, ¿sí? Ese Nemipal lo vamos a ocupar mucho, como les estoy diciendo, ¿verdad? En un par de sesiones. Entonces, realmente el Nemi que está prohibido es el primero, que es el está, el estar. El nemi que estamos ocupando en esta frase es el segundo, es el de haber. Ese sí se puede ocupar, en este caso con la sequía. Hay sequía, ¿sí? No sé si queda claro lo de la diferencia de los 3 nemis o hay alguna pregunta. Eso es demás. Yo sí Eso. tengo una pregunta. Diga, ¿sí? Para diferenciar estos nemis, me imagino que es por el contexto de la frase o van acompañados de algo específico. Bueno, el primero sí va acompañado de todos los prefijos sujetos, porque usted dice naja ni, nemi, taja ti, nemi, Ujú, yaja nemi no lleva nada, tejemet ti, nemit, an, mejemet an, nemit. Entonces sí ujú. van acompañados porque se conjuga, porque es un verbo el primero, es un verbo y se conjuga, verbo intransitivo. Sí, se conjuga. El otro no. El otro no tiene nada y el otro siempre va con pal, entonces también no se confunde porque siempre va a la par de pal. Ujú. Ok, Payush. Sí, bueno. Bien, seguimos y ahora tenemos Yasnegia Neshupan, que sería, ya se va el invierno y viene el verano. Tunalku es verano, Shupan es invierno. ¿Han escuchado ustedes de la famosa, ¿cómo se llama esto? Del famoso solsticio, de los solsticios? Bueno, están los solsticios y los equinoccios, que son los cambios de estaciones. Entonces, hay muchas fiestas y todo con respecto a esto. En El Salvador también se han adoptado estas celebraciones mexicanas, porque resulta que nosotros no tenemos 4 estaciones,
¿sí? Como en México o como en Estados Unidos o en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, hay diferentes tipos de cambio, aunque en otras partes del mundo, vea, se celebre el equinoccio de invierno, el solsticio de... Sí, hay un montón de verano, de invierno, de primavera, todos esos. Entonces, nosotros no lo celebramos, solo celebramos un cambio de estación, ¿sí? Cuando cambia de verano a invierno y el otro cuando viene de verano a invierno, al revés, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, prácticamente ese cambio es esto, es esta frase, porque usted dice, Yas negiane shupan, anguitz netunalku. Ya se va el invierno y viene el verano. Lo puede cambiar al revés, puede poner shupan al principio y tunalku después. Ya se va el verano y viene el invierno. Ahorita nosotros estamos comenzando el invierno, vea, en teoría, ¿sí? Entonces aquí hubiéramos podido decir, Yasnegia netunalku anwitz neshupan, ¿sí? En mayo esa es la frase. Yasnegia neshupan anwitz netunalku, ¿sí? No, Yasnegia netunalku anwitz neshupan, al revés, ¿verdad? Porque ahorita lo que se está yendo es el verano en El Salvador. En otros países está llegando el verano. Tenemos Tachía Túnel y esto es bien interesante. Fíjense que Tachía es el verbo ver. Usted dice Najani Tachía es yo miro, yo tengo visión. Y probablemente usted se esté preguntando también, ¿y cuál es la diferencia entre Najani y Gita? Porque Gita también es ver y Tachía también es ver. Tachía es la capacidad que usted y yo tenemos para ver, ¿sí? Hay gente que no puede ver porque es ciega. Entonces ahí la gente dice tesuni tachía, ¿sí? Pero como podemos ver, decimos najani tachía. Y najaniguita es cuando usted mira específicamente a algo. Ah, yo miro a un pájaro, yo miro a una mujer, yo miro a un niño, yo miro a un juguete, un objeto, cuando mira específicamente a alguien. Entonces, el hecho de que el sol mire es chistoso, vea, porque en náhuatl, cuando el día está soleado, las abuelas dicen Antachiyanetunal. Hoy el sol ve, porque de verdad nos está viendo, vea. Sí, aquí andamos nosotros y el sol está viendo bien galán, vea. ¿Por qué? Porque no está nublado, vea. Antes Suyuwagi. Hoy no está nublado. Entonces, cuando el sol brilla, cuando el sol está alumbrando, es porque pues el sol nos está viendo, ¿verdad? Cuando las nubes nos tapan, ahí el sol ya no puede ver, ¿verdad? ¿Sí? Pero mientras tanto, el sol sí nos mira. Entonces le dan también una, una cualidad de ser humano, una cualidad de ser vivo al sol, ¿verdad? Nos mira. Y tenemos también cuando el cielo está despejado, cuando no hay nubes, como en la imagen, decimos Teya ganach nemishti. Teya ganach nemishti quiere decir no hay nubes, ya no hay nubes. Fíjense que hace ratito vimos el nemi que significa hay, ¿verdad? Que usted dice nemi gugumutsin, hay pupusas, hay tomates, nemi tumat, nemi elut, y así, ¿verdad? Y tenemos ahora el Tesuganaj, que es lo contrario. Tesuganaj significa Tesuganaj no hay. Entonces, por ejemplo, si no hay pupusas, entonces usted dice Tesuganaj gugumutsin. No hay pupusas. Y entonces pues, es su opuesto, ¿verdad? Nemi gugumutsin hay pupusas. Tesuganaj gugumutsin no hay pupusas. Cuando hay algo, Nemi. Cuando no hay, Tesuganaj. Y aquí en la frase dice, te ya ganas porque ya no hay, ¿verdad? Ya no hay.
Usted va a la tortillería y le dicen que ya no hay, te ya ganas tamal, ya no hay tortilla, ¿verdad? Ya no hay tortillas, te ya gana. Y tenemos también acá cuando el sol está, perdón, cuando el cielo está colorado, cuando el cielo está anaranjado, pues las abuelas dicen ajatata nemishti. Y esto es bien interesante. Fíjense que estos tipos de cielo generalmente usted los va a ver allá por octubre y por noviembre, que es cuando se está yendo el invierno. Y las abuelas tienen la creencia de que se pone así porque falta que llueva, ¿sí? Cuando usted ve el cielo así es porque todavía faltan algunos días de invierno, ¿sí? Es ese cambio de estación, entonces nos están indicando las nubes que todavía faltan algunas lluvias. Según las abuelas, las nubes se vuelven de este color porque todavía tienen agua. Sí, y cuando pues ya los atardeceres son normales es porque ya no hay agua en el cielo. Y sí es verdad. Generalmente, vea, cuando el cielo se pone así, siempre continúa lloviendo en los días siguientes. Tenemos otros fenómenos naturales como la erupción de un volcán, Netepet Gimimatit, el cerro tira fuego. Metepet Gimimaneshti, el cerro tira ceniza. En náhuatl, tepet es cualquier cosa que sobresalga de la tierra. El tepet puede ser un cerro, puede ser una montaña, puede ser un volcán, ¿sí? Puede ser cualquier cosa que sobresalga de la tierra. Entonces, por eso es que dice aquí tepet, aunque sea volcán, vea. Ixiliga netal es como se le llama al temblor. Ixiliga es el temblor. Y recordemos que en náhuatl es muy bonito redundar. Entonces los abuelos dicen, tiembla la tierra, ¿verdad? Y tenemos, si el terremoto es en el mar, pues dicen Ixiliga nehuaypuyecat, que significaría un maremoto, ¿verdad? Sería un maremoto. Ixiliga nehuaypuyecat, la gran agua salada se estremece. En las oraciones, para darles más tiempo por si necesitan copiar, dice abajo, Shigita netepet gimimatit, mira, el cerro está tirando fuego. En el otro dice, Shigita netepet gimimaneshti, mira, el cerro está tirando ceniza. En el de temblor dice, Negahgal muchayuntiyat, las casas se mecen porque tiembla la tierra. Y para ir terminando, tenemos Nehue Puyecat, que es la gran agua salada. Mahuiltía. Mahuiltía es que juega. No tenemos palabra para ola en náhuatl, sino que en náhuatl las abuelas dicen que el mar está jugando. Pero así como juega, también se enoja, ¿sí? Entonces tenemos, ¿por qué está jugando? Y Gagimi Maneat, porque tira el agua y la jala de nuevo. Bien, antes de pasar a las salas, porque hoy vamos a pasar un ratito a las salas como la semana pasada, y nos vamos a preguntar cómo amaneció hoy, Gen Tanesik An. Y ustedes van a intentar dar respuesta, vea, entre las parejas que queden. Entonces usted dice, hoy está caluroso, hoy está... eh, Sí, dependiendo de cómo esté, ya les voy a dar las indicaciones. Pero antes de eso, vamos a hablar de las cabañuelas. Las cabañuelas, no sé si alguien ha escuchado de ellas, son métodos de predicción del clima que tienen los abuelos y son métodos que nunca les han fallado. Las cabañuelas existen varias formas de tomarlas. Una de ellas es que los primeros 12 días del año usted agarra su cuadernito, se levanta temprano y mira cómo está ese día. Por ejemplo, el 1 es enero, el 2 es febrero, el de enero, vea.
El 1 de enero es enero, el 2 de enero es febrero, el 3 de enero es marzo y así. 4 de enero es abril y así. Entonces, usted va viendo cada día, por eso es que los primeros días, los primeros 12 días del año son muy cambiantes. Hay días que llueven, hay otros días que hace viento, otros días que hace calor, otros días que hacen frío. Entonces, usted tiene que ver lo que pasa en ese día, ¿sí? Si tiembla, ¿sí? Pues va a pasar algo y así, ¿verdad? Em, bueno, en las cabañuelas ya se dio un taller de esto hace poco y de hecho anotamos las cabañuelas para ese taller y pues para este año tenemos, incluso se programan temblores, ¿vea? Creo que hay 2 temblores para este año fuertes. Entonces, incluso eso pueden ver los abuelos y pueden ver todo, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, tiembla el 4 de enero simboliza abril, ¿verdad? Pero creo que si no estoy mal están para septiembre. Entonces, y de hecho en ambas formas de tomar las cabañuelas aparecía que eran septiembre, si no estoy mal, el temblor. Y existe otra forma, esa es una de las formas que tenemos. Y la otra forma sería también que se sale a medianoche del 31 de diciembre y se mira el cielo, pero ese solo es cabañuela para ver cómo va a estar el invierno. Si hay nubes como de tormenta, significa que va a haber mucha lluvia en ese invierno que le sigue. También dicen que a veces hay nubes que se mueven muy rápido a medianoche. Eso significa que va a haber huracán. Y bueno, hay diferentes interpretaciones que también de eso podemos hablarlo más a detalle el día viernes con los abuelos en la asesoría. Y también invitarles porque realmente no se están conectando a las asesorías y realmente es un espacio que necesitamos que haya presencia porque también es parte del trabajo de los abuelitos, de ahí. Si no hay asistencia, pues no hay trabajo para ellos. Entonces, les invitamos para que se puedan conectar para que puedan aprender también, porque si aprenden y hablan cosas que no, generalmente no se hablan aquí en las clases teóricas, ¿vea? Entonces les invitamos ahí para que puedan asistir a estos espacios y los puedan aprovechar. Vamos a pasar antes de pasarnos a la sala a las salas para platicar, la asistencia rapidito. Roxana está. Eje. Ah, Roxana, muy bien. Fiorella sí la vi al principio. Alexis está. Eje, Alexis. Karen está. Eje, Gaby está. Gaby está. No. Luis está. Eje, Y tenemos Ricardo. Participó hace ratito. Sí, vea. Sujei está. eje. Y Tatiana está. Tatiana también escribió por ahí. Pero hoy tenemos a más personas. Creo que la semana pasada nos hizo falta alguien. Me Yo falta. también. Dígame su nombre, por favor. Gracia Ajá. Garzona. Con Z, así Sí, está bien con Z. escrito. Así es. Ah, muy bien. Gracias. Y tenemos también a Víctor también. Ya ubiqué. ¿Cuál es su Acosta. apellido? Acosta. Muy bien. Bueno, ahí estamos. También hacerles un recordatorio de las tareas, porque esta semana solo 3 personas enviaron su tarea, Roxana, Fiorella y Luis. Entonces, vamos a ponernos al día ¿vea? Para la siguiente semana. Esta tarea de esta semana es bien importante porque el primer examen suyo, va a ser de un audio y el audio lleva mucho del clima, entonces tienen que practicarlo. 2, 4, 6, 8, 10.
Vamos a hacer 5 salas para que queden en parejas. Entonces vamos a pasar en parejas y lo que vamos a hacer es una pequeña conversación o bueno, más bien que se pregunten entre ustedes cómo está el clima hoy. Y si alguien, pues uno de los dos dice que está muy caluroso, otro que diga que está lloviendo, que está haciendo viento, que está haciendo frío. Lo importante es que tengan varias respuestas, varias formas de preguntar y varias formas de responder, ¿vea? Entre ustedes. Entonces vamos a tener 7 minutos y regresamos entonces en 7 minutos. Vaya, ¿Cómo ya perdí vamos? mi lapicero. Vaya, veamos. Sería la palabra Kentanesi. La Ay, pregunta es Gentanesik An. ajá. Sí. Gen o Entonces, Gan. Gan. Gentanesik An. Gen, ajá. Gen. Y Kentanesi An. entonces aquí van a tener dos opciones para responder. Se las voy a escribir aquí una sola vez. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, si van a hablar de ahorita, dicen an tutunik, por ejemplo. O an, ahorita está lloviendo, por ejemplo. Lo que quieran, lo importante es que mencionen algo del clima, vea. Ahora, si ustedes quieren hablar, por ejemplo, pueden también decir en la mañana, por ejemplo. Gapeina Pena. tutunik. Ah, Gatka. En la mañana hizo calor. También pueden hablar de una parte del día. En la tarde hizo frío. En la mañana llovió. Entonces ponen Gapeina, por ejemplo. Lo que pasó en la mañana, aquí pusimos tutunik y la palabra Gatka. ¿Sí? Son formas. Vean ahí las que les Gat. sirve. Ok. Bueno, me Anjantu. voy, me Una voy con consulta que otro me grupo. tenía ¿Sí? Diga. para decir, digamos, pero en el sentido de, ajá, en la mañana hizo calor, pero en la tarde, Melca, Melca, mel. aunque dice. Melca. Sí, Gracias. aunque. Bueno, me voy con otro grupo. Bueno, Ok. Trabajen. Bueno, solo un. ¿Cómo Sí. vamos? Ahí vamos. Ya, estamos Sí, Sí. listos. miren, también acá les voy a dejar esto por si les sirve, está bien. Que, bueno, no sé si pueden ver la pizarra. Me dice que solo una persona puede verla. No Yo sé puedo por qué. verla. A mí Ah, me está cargando. muy bien, ya está. Dice, Ahí podemos está. poner acá, por ejemplo, si van a hablar del clima de ahorita, pueden decir, la pregunta es Gentanesik an, ¿verdad? Pero, digamos, si ustedes quieren hablar de ahorita, pues dicen an tutunik. Ahorita está haciendo calor, frío, lloviendo, viento, lo que ustedes quieran. Y si es de una parte del día que ya pasó, pueden decir, en la mañana estaba caluroso, ¿sí? Pueden cambiar Tiutak o Tayua. Entonces, pero así lo dicen ustedes. Por ejemplo, Gapeina tutuni gatka. En la mañana estaba haciendo calor. Con gatka. Estaba Ujú. haciendo calor. Estaba caluroso. Ok. Por si les sirve. ¿Sí? Ok. Sí, gracias, está más chido. Bueno, bueno, me voy con otro grupo. Tiutak. Tayua ya. Chiquito. Les voy a dejar unas Para, frases para que les sirvan por si todavía no lo han hecho. Tenemos aquí estas dos frases. Va a depender de qué parte del día van a hablar ustedes. Si ustedes quieren hablar del clima de ahorita, pues dicen an, tutunik, ¿verdad? Por ejemplo, o está lloviendo, haciendo frío, viento, lo que ustedes quieran. An tutunik.
Pero si es, digamos, de una parte del día que ya pasó, ustedes dicen, por ejemplo, kapeina en la mañana, tutunigatka. En la mañana estuvo haciendo calor, estuvo caluroso. Sí, aquí pueden cambiar tiutak, tayua, tapuyawa, madrugada, lo que ustedes quieran y pueden poner lo que pasó y al final le agregan gatka y eso se convierte en pasado. Cómo era nublado? Tenemos que Mishti era nube. Yuwagi es nublado. Yuwagi, pero esa es de lluvia, ¿verdad? Es Es, nublado, sí, es ajá, como que nada, y está. para decir Ujú. bruma, así por bruma Ah, como solo de es calor, mishti. Es neblina o nube o niebla. Mishti. mishti, Sí, de vapor de agua, digamos. sí, mishti. Ah, No, vapor de agua. mm, Bueno, ese vapor así sería el nombre de Apopa, Apukti. apukti, Sí, ese es el vapor de agua. Sí, es lo que hay ahora, vea, que se ve como, se ve esa bruma que ni los cerdos ajá, se es logran una ver. bruma, ajá, pero no Ajá, es de frío, sino que es de calor. Sí, eso es apukti. Sí, Apukti sería bruma, ¿verdad? vapor de agua, ajá, sí. Sí, es esa como neblina que se ve cuando hay calor. Sí. Bueno, me voy con otro grupo, Ok. compañeros. Cuatro. Hay una. Uh, a la una. Mandado, hola, les he mandado a Sujei porque estoy viendo que estaba sola. Hasta ahorita me fijé, Sujei, no sé si se desconectó la persona con la que estaba o qué pasó, vea. Mm. Bueno, ¿terminaron todos o necesitan tiempo? Ya. ¿Terminaron todos o necesitan tiempo? Sujei Ay, no me me había fijado que sacó, estaba solo, sola. me ¿Necesitan más sacó y que tiempo? volví a entrar. Alexis y yo terminamos. Ah, terminaron, muy bien. Sí. Gracias, yo también ya terminamos. Gracias, muy bien. ¿Quién más? ¿A quiénes les hace falta tiempo? Quizás al grupo de donde estamos Fiorella y poder agregar a otra compañera. Ah, muy bien. Entonces, si quieren, para terminar de afinar detalles, vamos 3 minutos más. Ok. Y si ya terminaron, pues practican para que no les haga falta tiempo después. 4. Eh, Mandé también a Roxana porque ahorita se quedó sola. Es que creo que se desconectaron algunos compañeros, vea, Roxana. ¿Usted tenía pareja? Sí, yo estaba con Alexis. ¿Y qué? Alexis Roque, creo. Pero se desconectó, ¿verdad? No sé, no había, o sea, en la primera vez que nos unimos sí estuvo todo el tiempo, y en la segunda vez no hubo nadie. Ajá, sí, no está conectado él ya. Bueno, le dejo aquí para que no esté sola entonces, Ok, por si quiere conectarse con... ok. Ven, Helga, Anán y Tunic. Melca, con K, Melca. Melca. Ah, ok. Ya agregaron a su hey, Sí, Sí, le sí, estamos dando ideas responder. para responder, sí. Entonces, usted, Fiorella, dijo de que amaneció caluroso. en la mañana, pero Ajá, que en la tarde se puso sesec.
Ajá, yo al revés prácticamente, que en la mañana se puso fresco y en la tarde estuvo caliente. También, Ujú. también no sé si podríamos darle a suelo del viento que mencionábamos del ¿Eh? TPG. Sí, sí. Se mencionaría igual, Tamatsiani. An Tatwik Tepejegat. No, Wits, el viento viene, como que es gente. Wit Wits Tepejegat. tepejegat. Ajá. Ah, ok. Pero para decir en la mañana hizo viento. Gapeina, Wits tepejegat, gatka. Siempre con el gatka al final, el gatka lo convierte en pasado. Gapeina, Wits tepejegat, gatka. Y nos estábamos preguntando con el compañero cómo se dice todo el día. Solo tanestu, Muchi netanestuk, dice. muchi. Muchi Mu- netanestuk. Ah, ok. Ujú. Güey, no sé si le funcionaría esa respuesta a usted. Vamos. Compañera. Sí, no, estoy aquí. Ya no. Bueno, bueno, se acabó el tiempo. Vamos a comenzar. Entonces, ¿qué grupo está listo ya para comenzar? Nosotros. Ah. Ajá, muy bien. Fiorella está bien. Comiencen entonces. Vaya, Ken, ay, 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 Ken Tanesi and Víctor, An Tatwik Sesek Melka Anan Tutunik. Ujú. En la mañana ok, estuvo frío, pero ahorita está caliente. Ve. Gentanesi sí. An Fiorella. Anhan, Angan. Gapeina, Anan, Gapeina, Tutunik, Melga, Gatiuta, Sesek. Sí, muy bien. Estuvo caliente en la mañana y ahorita está helado. Muy bien, Milagro. gracias. Sí, frío. ¿Quién más? Aquí, Sí, nosotros. sí, muy bien, vamos, adelante. Yektayua Gracia, Gentinemi, Yektayua, em, mm, eh, pregunta Tamachtiani. Quería aclarar si quiero expresar yo tengo calor, pero no de la forma que nos explicaba, Naja, puede malinterpretarse. Ni calor migui, dice usted. Ah, vaya, ok. Entonces, Yektayua, ni calor migi. Ujú, Gentanesik An, Angan susultutunik. ujú. Muy bien, gracias. Pero solo una persona ha respondido y la otra. Sí, está también con nosotros. Ah, ajá. como le preguntamos a Roxana también. Ujú. Ah, Yektayua Roxana, Gentanesik An, Yektayua Karen, Anan Wetsi at One and Tutunik. Nos teníamos esa duda, Tamachtiani, si podría decir ahora está lloviendo y hace calor. Anan Wetsi at One One to tunic. Sí, Tunik. está bien. Sí, Juan. está bien. Sí, sí, se puede. Se puede. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Y si quiero decir que ayer estuvo muy lluvioso, podría decir Yalua Sug Sul Wetsi at. Bien, sí. Ahora, para el pasado, cabal, eso iba a explicarles ahorita. Digamos, Yalúa ayer, ¿verdad? Wetziat está lloviendo, pero aquí está en presente todavía. Entonces, ¿cómo lo convertimos en pasado? Le agregamos la palabra gatka al final. Entonces, usted dice, ayer llovió. Entonces, por ejemplo, en la mañana, gapeina tutunik gatka. En la mañana hizo calor, ¿sí? En la tarde.
Sesek, gatka. En la tarde hizo frío. Entonces le agregamos gatka al final y ya eso lo pasa a pasado. Ayer, en la mañana, en la tarde. Pone la frase en presente siempre. Esto no Mm. cambia. Solo gatka ¿Y al qué final. significa gatka? Gatka es un marcador de pasado, no tiene Ah, significado. ok. Al final de la frase no tiene ningún significado, pero si lo coloca al inicio de la palabra, sí significa antes, Mm, antes. ok. Entonces, como que diga, ayer llovió, ayer está lloviendo antes, Ujú. pero es un marcador de pasado. Ujú. Payush. Bueno, bueno. ¿Quién más? Nosotros. Sí, Ricardo Gen, Gentanesik An. Ga- Gatiutak, Gatiutak, Tutuni, Gahga, gatka. Wan, Wan Susul, Pukti. Sí, está bien, sí, ¿verdad? Ah, one. Susul, Pukti. Apukti. Apukti. Ejé. Sí, sí, sí. Va. Luis Gentanesik An. Gata Payawa Shikshini Wansuksul Tutunik Gatka. Ujú. Sí, muy bien. Sí, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Sujei, Alexis. Si tiene la respuesta, le puedo preguntar. Ajá, dígale. Sujei, ¿verdad? Genta Messian Sway. No tengo una respuesta, perdón. Ah, bueno, está bien. ¿Y Alexis? Sí, sí, yo estoy listo. ¿Con quién iba usted? Con Roxana, pero después se me salió porque el internet es inestable, entonces Ajá. no sé cómo se fue la dinámica por eso. Ah, muy bien. Pero Roxana ya pasó también, ¿verdad? Roxana. Sí, porque me uní con el grupo de las niñas. Ajá. ¿Le puedo Ah, preguntar? pregúntale y él que le responda. Ajá. ¿Quién tenés An, Alexis? Gapeina Tsayanik Nemitsigatska. Ujú. Mishti, gatka. Mishti, ok, Mishti. Ujú. Sí, Metzti, luna, Mishti, nube. Bueno, ahí está. Creo que ya pasamos todo, vea. Practiquen con eso. La tarea de esta semana también tiene que ver con esto. Y sí estudien un poquito porque el primer examen habla mucho del clima. De este tema y de la salud va a ser el primer examen, que la salud la vamos a ver la Sebastián, otra semana. ¿Sí? quisiera saber si igual le podemos todavía enviar la tarea de la semana pasada junto con esta. Sí, no se preocupen. Sí, está bien. Pónganse ahí al día. Sí. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana o el viernes. Por favor, aprovechen esos espacios. También es para ayudarle a los abuelos, vea, porque es el trabajo de ellos. Y si no, no hay nadie, pues la semana pasada no tuvimos asesoría, Pero verdad suspendimos. que ya está a las 6, en horario de 6 en adelante, ¿verdad? Sí, hoy está a las 6. Ajá. Ok. Sí. Bueno, les esperamos. Ok. Ya, Guatemala. Ñagua, ñagua. Agua.